Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a presentar el tema 2.3 de la unidad número 2 de la materia de calidad, el cual se llama satisfacción del cliente. Así es que empecemos primero por definir qué es la satisfacción. Según el mismo manual de la unidad número 2 de la materia de calidad, la satisfacción es el sentimiento de bienestar que se tiene cuando se ha cubierto una necesidad y que no todos percibimos de la misma forma, es decir, es subjetivo. Todo servicio al cliente se considera como un valor adicional otorgado en todo producto o servicio entregado al cliente. Bien, ahora, ¿cuáles son las razones para medir la satisfacción del cliente? Como sabemos, saber qué tan satisfecho está el cliente con un producto o servicio o con una empresa o las percepciones que tienen respecto a su satisfacción es muy importante, ya que pues bueno, de esa manera es que pues podemos obtener información y de esa manera podemos implementar estrategias para mejorar con el fin de precisamente satisfacer más al cliente y de esa manera pues bueno, incluso llegar a retenerlo o por qué no conseguir nuevos clientes. Pero ¿cuáles serían las razones? Pues bueno, es que es un punto de referencia precisamente para empezar a obtener posiblemente más estrategias, ideas de qué podemos implementar para poder llegar a más clientes o tener siempre satisfechos a los que ya tenemos. Reduce las pérdidas de clientes. El tener precisamente claro qué es lo que les gusta a nuestros clientes y qué es lo que no, pues hace que no los perdamos. Incrementa el valor de la vida del cliente, pues por supuesto, porque un cliente que siempre se siente acomedido constantemente por una marca, un producto o un servicio, pues es muy probable que se quede más tiempo con esa marca o consumiendo el producto o servicio. Reduce las quejas o comentarios negativos. El estar aplicando constantemente las estrategias que se obtengan a partir de realizar una medición de la satisfacción hará que obviamente las quejas sobre esta misma pues se reduzcan. Permite desarrollar estrategias en base a que, bueno, obtener esas mediciones nos dan resultados cuánticos, los cuales pues, podemos utilizar para medir en cierta manera y buscar dichas estrategias para implementarlas y hacer que se cumplan los otros puntos, como lo puede ser la reducción de pérdida de los clientes e incrementar el valor de la vida del cliente. Obviamente la estrategia va a depender porque cada estrategia pues tiene distintos objetivos. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, obtener una estrategia para hacer que nuestros clientes ya no se quejen tanto, como lo es el punto anterior, pues podríamos realizar una medición de la satisfacción del cliente y en base a los resultados obtener una estrategia. Y es que es un indicador primordial para la creación de estrategias. Es precisamente por lo mismo que es muy importante implementarlas. Ahora, ya teniendo claro las ventajas que tenemos al medir la satisfacción del cliente, pues hay distintas maneras de poder realizar esto. Entonces, para esto son los instrumentos que se pueden utilizar para evaluar la satisfacción del cliente. Podemos utilizar un panel de usuarios o un focus group, por su nombre en inglés, informes de personal en contacto con los clientes, es decir, cómo los mismos empleados de la empresa han percibido su comportamiento con los clientes. A lo mejor ellos mismos incluso pueden recibir quejas o sugerencias por los mismos clientes. Investigaciones de mercado. Esto ya es un tema más complejo que, como nosotros ya sabemos y ya lo hemos aplicado, lleva toda una metodología por detrás en el que se tiene que plantear qué es lo que se quiere lograr con la investigación de mercado, en este caso satisfacción del cliente, para plantear la metodología que se va a usar y las técnicas que se pueden usar. Nosotros ya sabemos emplear algunas de ellas, como lo pueden ser las sesiones de grupo, técnicas proyectivas, lluvias de ideas, entrevistas de profundidad, etcétera. Bien, podemos utilizar el Mystery Shopping, que es básicamente cuando una persona que tiene el objetivo de investigar algo se hace pasar por un comprador desconocido con tal de obtener la información. Los análisis de indicadores operativos internos también sería una forma de poder ejecutarlas para obtener la satisfacción del cliente. Entonces, empecemos por otros métodos que en este caso, pues bueno, empezamos con los cuestionarios. ¿Pero qué es un cuestionario? Es un instrumento que es muy empleado y funciona mediante una serie de preguntas
que obtienen información valiosa del cliente y se considera un método estándar para la obtención de datos sobre la felicidad del cliente. Ahora bien, ¿cómo se elabora un cuestionario? Aquí tenemos uno de los pasos que se deben seguir para poder elaborarlo. Dentro de los primeros puntos es que tiene que ser breve, las preguntas tienen que ser pues obviamente las más importantes y tienen que estar descritas con una forma breve y con mucha claridad, empleando un lenguaje del cliente. No podemos utilizar un lenguaje bastante amplio con uso de tecnicismos porque no sería claro y el cliente no nos entendería. Tiene que ser tiene que ser muy específico con las preguntas que se van a realizar, y ya que pues, debemos evitar copiarlas de otros cuestionarios. Tiene que haber un test previo, perdón, que es tenemos que buscar primero que nuestro cuestionario ya realizado pues sí tenga coherencia. ¿Cómo? Pues aplicándolo en un ambiente controlado para saber si verdaderamente sí vamos a obtener los resultados que queremos. Tiene que tener un propósito, ya que tenemos que hacer que el cliente tenga siquiera interés en responderlo, y tiene que seguir instrucciones. En el mismo cuestionario se deben de describir las instrucciones para que sean pues, lo más claro y que dependiendo de cuál tipo de cuestionario, si ya sea aplicado por personal o autoevaluable, tiene que llevar instrucciones para que uno de los dos pues, sepa cómo poder responderlo. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de cuestionarios? Están los cuestionarios autoaplicables. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de cuestionarios? Pues bueno, tenemos los cuestionarios autoaplicativos entregados directamente a los clientes. Tenemos los cuestionarios o preguntas concretas basados en las telecomunicaciones y las entrevistas directas con entrevistadores profesionales, con cuestionarios prediseñados con una etapa previa de formación en la investigación. Ahora bien, según el tipo de atributo o indicador del servicio que se desea analizar, hay que considerar un tipo de respuesta, tales como dicotómicas, de sí o no, continuas. Se eligen en una escala numérica del 1 al 10, donde definen los extremos, por ejemplo, muy bueno, muy malo. Semántico, se asignan a cada valor numérico un valor semántico, por ejemplo 1 igual a siempre, 2 frecuentemente, 3 algunas veces y 4 nunca. Bueno, podemos utilizar el Likert, que es una escala simétrica del tipo 1, muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 no satisfecho, 4 satisfecho, 5 muy satisfecho. Ahora, tenemos otras formas de evaluar la satisfacción del cliente, y es que pues, podemos poner simplemente utilizando herramientas de estadística como lo pueden ser unas gráficas de barra o utilizando matrices, por ejemplo, pueden ser las matrices de impacto y las matrices de decisión, en las cuales pues ya también llevan su propia metodología con la cual vamos a poder obtener los resultados para poder identificar cómo tabular los datos y determinar qué tan satisfecho quedó el cliente. Lo mismo con la matriz pues, de decisión. Y otro método muy utilizado pues, son las encuestas, ya que son una serie de preguntas que se hacen a muchas personas para reunir datos o detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Siendo en este caso la satisfacción del cliente, tienden a ser muy frecuentes. Tenemos un ejemplo a un costado, que es qué tan probable es que te recomiendes esta empresa a tus amigos o colegas, y aquí podemos ver que utilizan los indicadores como lo habían planteado anteriormente. Otro método muy usado son las entrevistas. Las entrevistas llevan también una metodología por detrás, y es que llevan una previa segmentación y delimitación de la muestra. Es decir, que ya tienes que saber a qué personas es la que quieres entrevistar, y también tiene que estar capacitado el personal, porque no todos pueden simplemente realizar la entrevista. La persona que lo vaya a hacer necesita estar pues preparado. Tiene que llevar un cuestionario que esté elaborado previamente y en cantidades apropiadas para la entrevista, ya que no tiene que tener un exceso de duración, pero tampoco puede durar muy poco. Definir la duración de la aplicación precisamente para que no sea cansado para el encuestado, para el entrevistado, la sesión. Tiene que concentrar todos los resultados. Ahora bien,
Las escalas representan la retroalimentación de los encuestados en forma comparativa. En la evaluación de los servicios se consideran dos tipos de escalas, la ordinal y de intervalo. La primera representa las opciones de respuesta de manera ordenada y con la segunda se puede calcular la magnitud de la diferencia entre cada variable. ¿Cuáles son los tipos de escala? Tenemos la escala gráfica con clasificación o de Likert. Es la misma que ya se había enseñado antes, que es en la que se indican las opciones de respuesta en una escala tal como de 1 a 3 o de 1 a 5. Por ejemplo, tenemos una pregunta que es: ¿qué tan satisfechos están con el servicio de televisión? Y vemos que pues ponen la respuesta en una escala del 1 al 5, que es muy satisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho, muy insatisfecho. Tenemos la escala de clasificación numérica, en la que se emplean números como opciones de respuesta. Por ejemplo, tenemos una pregunta que es en una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se está con este producto? Y en la que pues el encuestado o la persona que lo vaya a responder pues utiliza los números para saber qué tan satisfecho está. En la escala descriptiva la respuesta se explica detalladamente para los encuestados, y un valor numérico no siempre está relacionado con la opción de respuesta. Precisamente por eso es que se pone una pequeña descripción. En la escala de valoración comparativa, pues se plantean preguntas propiciando a la comparación, ya sea de productos, servicios o empresas, como lo puede ser en este ejemplo de acá, que es en el criterio que plantea la pregunta de los siguientes tipos de autos, cuál representa el mayor ahorro de combustible, y él pues tiene que elegir bajo su criterio. También de las dos personas, de los dos productos mostrados, cuál se apega a sus necesidades. De igual manera, él tiene que buscar una comparación. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el video, por la atención. Muchas gracias.